mi hijo Luis Fernando y yo estuvimos trabajando en esta predicación. Queríamos darles la uniformidad de la palabra predicada el domingo por la mañana en la calzada Roosevelt y predicada aquí en la sede del Camino Real. De tal forma que vamos a predicar lo mismo que hoy se está predicando en los 3 servicios, en la central, en la Roosevelt. Y usted va a tener el contenido total de la predicación para poderlo ir viendo o viendo en pantalla lo que vayamos mencionando, para que nunca olvide este domingo de resurrección con su característica de lo que hemos puesto en el impreso que tiene en sus manos. Para comenzar, les voy a pedir que vayan a sus Biblias. Vamos a abrir la predicación en el Evangelio según San Juan, capítulo 20 y versículos 11 hasta el 18. Evangelio según San Juan, capítulo 20 y versículos 11 al 18. Con ese texto vamos a abrir la ceremonia bendita, el culto glorioso a nuestro Señor en esta mañana. Cuando lo haya encontrado, le voy a rogar que se ponga de pie. Juan capítulo 20 y versículos 11 al 18. ¿Pueden ponerse de pie, mis hermanos lindos? Vamos a tener lectura de la palabra del Señor. Y así puestos de pie, Señor, con suma reverencia, recordamos la palabra eterna del día glorioso de tu resurrección, según este texto sagrado. Y dice así, versículo 11 del capítulo 20. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vamos a orar. Padre bueno y santo, nos hemos congregado por causa de la obra preciosa de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, en el domingo de resurrección, cuando venció a la muerte. Aquí estamos, Señor, bendecidos por haber venido a buscar la enseñanza de un domingo maravilloso que ocurrió, que aconteció hace más de 2000 años. Permítenos situarnos en la historia sagrada, entendiendo lo que sucedió, para gozar y disfrutar en esta semana de conmemoración de la victoria que tu Hijo tuvo para la gloria tuya y de su santo nombre. Te lo pedimos de todo corazón, para bendición de todos los que aquí estamos,
en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos lindos. Hay 4 puntos que hemos elaborado en esta predicación de Domingo de Resurrección. El primer punto: la conversación de Jesús con sus discípulos durante la última cena. Habla de la resurrección. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, se da cuenta de que hay varios capítulos. En el capítulo 13, el Señor lava los pies de los discípulos, incluyendo los pies de Judas, que lo había de traicionar. Cuando va al capítulo 14, 15 y 16, ve la conversación que se dio entre ellos, él estando allí explicándoles muy importantes verdades del reino de los cielos, y era como la última voluntad que él tenía con ellos, porque no habría de poder hablarles más en el cuerpo físico en el que estaba. Por lo tanto, ese domingo estaba aquí en la fe del Señor su resurrección, pero ellos no lo sabían. Ellos estaban viviendo el día jueves, estaba atardeciendo y estaban oyéndolo. Y de pronto da la Santa Cena que acabamos de tomar y les habló de resurrección, pero no entendieron. Sin embargo, les dijo palabras que hoy vamos a revisar. Cuando usted las escuche, va a recordar que quizás le hemos predicado de esas palabras relacionadas a la segunda venida gloriosa de Jesucristo. Pero cuando usted analice el texto, se va a dar cuenta que tenían que ver con la inmediatez de lo que él habría de sufrir, de lo que él habría de experimentar muriendo y resucitando. Así comenzamos hoy con el primer texto, Juan 14, 1 y 2. Mire lo que dice. Les dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Lo dijo porque él iba a morir. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Créanme que lo que les he dicho de que voy a morir es verdad y que también voy a resucitar. Por eso, créanme. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Hermanos lindos, él está diciendo que hay muchas moradas preparadas en la casa de su Padre. Pero escúchenme bien, ni una tenía a un solo habitante. El cielo estaba lleno de moradas, de mansiones, de lugares celestiales, pero estaban vacíos. Antes de Jesucristo, ningún hombre había ascendido al cielo. Ninguno. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Lo primero que descubrimos es que les está diciendo exactamente que si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ustedes y también para aquellos que en mí creyeron antes de ustedes. Abraham, Isaac, Jacob y todos los santos del Antiguo Testamento, que no están en el cielo, están en el seno de Abraham. El seno de Abraham, iglesia linda, era el lugar en el que estaban los justos. Y había una cima, un profundo hoyo interminable, inalcanzable, de un lugar a otro, y enfrente estaba el infierno. Jesucristo nos contó la historia del rico y Lázaro y nos describió dónde estaban aquellas almas de los que habían muerto en fe del Dios eterno y sin fe y por pecadores estaban en el infierno. Así es que les dice: voy a preparar lugar para vosotros. ¿A quiénes? A los 12. Pero además se llevaría al resto.
que estaba en el seno de Abraham. Ya lo verán. Ningún ser humano había entrado al cielo y por lo tanto él sería la primicia de todos los que después de él habrían de entrar al cielo. Mire Juan 14, 25 al 29. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Les está diciendo, yo me voy a ir, pero vendrá el Espíritu Santo y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Qué consuelo! Y luego agrega, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Sé que van a sufrir. No tengan miedo. Lo iban a ver morir. Y les dice, tengan paz. No teman. Voy a resucitar. Habéis oído que yo os he dicho, oigan, voy y vengo. Voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda, creáis. Iglesia linda, el contexto está muy claro. Voy y vengo. Eso quiere decir, ahora voy y ya pronto vuelvo. No está hablando de la segunda gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando de cuando Él vuelva en las nubes y todo ojo le verá. Dice Él, vengo a vosotros, a ustedes que me están mirando vivo ahora, me verán en la cruz, moriré y ya no me verán. Pero después de 3 días me volverán a ver y se regocijarán. Notan la grandeza de su misericordia al explicarles que verdaderamente Él habría de hacer algo extraordinario. Se los había dicho en 7 ocasiones. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Es necesario que muera en manos de impíos. Es necesario que muera, pero al tercer día resucitará. Así es que aquí está diciéndole su despedida. Ánimo, lo que van a vivir dentro de unas horas es terrible, pero confíen, después de que yo haya muerto, voy a resucitar. Cuando me vean resucitado, entonces van a creer. Cuando nos ponemos en el contexto de la Santa Cena, comenzamos a entender que los discípulos iban a ser los primeros testigos en ver la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos entender perfectamente que el contexto significa, será pronto mi muerte y mi resurrección. Él tardaría 40 horas en la tumba. Viernes por la noche, sábado todo el día, domingo por la madrugada, Él resucitó. Ahora fíjense, les vuelve a decir, Juan 16, 16 al 22. Todavía un poco y no me veréis. Dentro de pocas horas voy a morir. Y de nuevo un poco. Voy a resucitar y me veréis. Porque yo voy al Padre. Es obvio que está hablando de algo que habrá de ser pronto. Entonces, se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo,
Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Está anunciando su muerte. Y el mundo se alegrará, como el impío se alegró. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Porque iba a resucitar. Hermanos lindos, está tan claro. Él habla de su crucifixión, de su muerte y de su resurrección. Él habría de vencer a la muerte. Pero aquellos apóstoles, aquellos discípulos estaban allí todavía tratando de entenderle y no lograban comprender todo lo que ahora ustedes y yo entendemos también. Luego hace alusión a algo muy lindo. Dice en el versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Hermanos lindos, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En este pasaje del versículo 21, el dolor se convierte en gozo. Me recuerdo muy bien, yo soy padre de varios hijos, varias hijas y un varón, y me recuerdo del dolor de mi chatía, de mi esposa. Era tremendo, era un dolor terrible, pero cuando tenía a las nenas o a Fernandito en sus brazos, olvídense del dolor. Ya no tenía ningún valor para ella. Lo que tenía significado era el gozo de ver a su hijo, a su hija. Y aquí hay muchas mamás que han vivido lo mismo. Jesús dice, yo voy a estar muriendo y voy a sufrir, pero con mi muerte daré a muchos hijos vida. Mi muerte es salvación. Mi muerte significa un nuevo nacimiento. Los que creen en mí, por medio del dolor de la cruz, tendrán el nuevo nacimiento y yo me gozaré de su salvación. Las palabras que él estaba usando son tan profundas. Y dice que tendremos tristeza en ese momento aquellos que estaban con él, pero los va a volver a ver. Y va a gozarse su corazón y nadie quitará su gozo. ¿Saben por qué? Porque les daría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vida, es gozo, es paz. Y cuando llega el Espíritu Santo, usted puede pasar por una tribulación, por una prueba, una dificultad, una angustia, pero el Espíritu Santo le mantiene en gozo, en gozo. Usted sabe que Dios está al control. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor me mantiene firme. Así es que nadie les va a quitar su gozo cuando les dé al Espíritu Santo. Y ahora ustedes, ¿quiénes tienen al Espíritu Santo? Levántenme la mano. Tienen el gozo del Señor. Aprendan que ese gozo nadie lo quita. Ningún dolor, aunque duela, nos quita el gozo. No es alegría, no es felicidad, es gozo sobrenatural. Primer punto. Él anunció su muerte exactamente durante la última cena. Ahora vamos a ver el segundo punto. ¿Qué sucedió mientras el cuerpo de Jesús estuvo dentro del sepulcro? ¿Se ha preguntado alguna vez qué sucedió con el alma de Jesús? Estuvo en el sepulcro, sellada la tumba con el sello del Imperio Romano. ¿Pero qué sucedió mientras estaba allí
su cuerpo. Bien, para poderlo entender, vamos a recordar algunas palabras que Jesús le dijo a Pedro. Palabras inefables, palabras poderosas, palabras que tenían que cumplirse. Oigan lo que le dijo en el retiro que tuvo con los apóstoles en un lugar de Israel. Allá estaba él cuando dijo estas palabras. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, habla de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, significa Hades, no prevalecerán, no podrán contra ella, contra mi iglesia, no podrá ni el diablo ni sus demonios hacerles ningún daño. Esas palabras las escuchó Pedro y sus discípulos, Jesús la pronunció, pero él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán. Era necesario que él hiciera algo, y era arrebatarle a Satanás las llaves de las puertas del infierno. Satanás tenía las llaves de la muerte, mataba a quien él quería y condenaba al infierno a quien él quería. Así es que Jesús les está prometiendo a ellos que son su iglesia y a ustedes que son su iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero para cumplir esa promesa necesitaba tener la llave de la muerte y del Hades que tenía Satanás. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el tiempo de Pedro en el Nuevo Testamento, allá en la época del libro de los Hechos? El texto más usado en la iglesia primitiva era un salmo de David, que nos va a acercar al entendimiento de lo que hizo Jesús el día de su resurrección. El salmo es el Salmo 16 de David. Y son los versículos 8 al 11 los que en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 25 al 31, Pedro utiliza. Oigamos al apóstol Pedro cómo cita este salmo. Porque David, él es el autor del Salmo 16, dice de él, de Jesucristo: veía al Señor siempre delante de mí. Recuerden que David estaba 1000 años antes de Cristo escribiendo esto. Por lo tanto, es una revelación del Espíritu Santo a David. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo, habla de Jesucristo, vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Jesús vivió entre nosotros. Me llenarás de gozo con tu presencia. Él volverá al cielo. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
Es impresionante, iglesia linda, cuando usted comprende que la Biblia es un solo libro dividido en 66 capítulos. Es decir, se trata de 66 libros que hablan de un solo tema, Jesucristo. Y en toda la Biblia se revela y se revela y se revela y se revela a nuestro Señor Jesucristo. Como David lo está diciendo, no dejarás mi alma en el Seol. No dejarás mi alma en el Hades, no dejarás mi alma en el infierno, porque él descendería al infierno. Ni mi cuerpo en la tumba sufrirá corrupción. Me sacarás de allí, me resucitarás. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, está predicando cuando van a convertirse 3,000 personas debido a lo que él está predicando. Y está utilizando el Salmo 16 de David, versículos 8 al 11, para mostrar el significado de lo que significaba para él, valga la redundancia, la resurrección de Cristo. Hermanos lindos, Jesús bajó al Hades y allí arrebató las llaves de la muerte y del Hades a Satanás. Él descendió allí. Por eso Pablo nos aporta un poco más en Efesios capítulo 4 y versículos 8 al 9. Oigan cómo lo dice el Espíritu Santo usando a Pablo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, está hablando del cielo, llevó cautiva la cautividad. Llevó a los que estaban exactamente allí, en el seno de Abraham, con él, y dio dones a los hombres. Les regaló a los hombres dones. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero, antes de ascender, a las partes más bajas de la tierra. Para el apóstol Pablo está muy claro, mi hermano, que él primero tendría que descender al infierno, a arrebatar aquellas llaves, como le prometió a Pedro y a la iglesia. Las puertas del infierno, cuando yo tenga las llaves, no pueden prevalecer contra mi iglesia. Así es que yo descenderé al infierno, tomaré lo que es mío y sacaré del seno de Abraham a los que han estado esperando mi muerte y mi resurrección por siglos, y los llevaré al paraíso, al cielo. Eso es lo que escribía Pablo, David, del gran Jesucristo, nuestro Señor. Aquí se nos revela datos de su advenimiento precioso a la gloria del Dios eterno, su Padre, cuando ascendió al cielo, pero previamente tuvo que pasar al seno de Abraham y al infierno. Y el diablo fue vencido en la cruz del Calvario, y él pidió esas llaves que le pertenecían, las arrebató y ahora las tiene consigo para siempre. Por eso su vida no depende del sicario, ni del asesino, ni del accidente de carro, ni de cualquier cosa a la que atribuyan los hombres su muerte. Su vida depende de nuestro Señor Jesucristo. Él la tiene en sus manos. La llave de la muerte y del Hades es de Él. Hermanos benditos, impresiona. Déjeme poner un ejemplo que me ha servido de mucho por los años de ministerio. Óiganme, la vida de la humanidad está dividida en dos partes: antes de la cruz y después de la cruz. Si ponemos la cruz del Calvario en el centro, si ponemos a nuestro Señor Jesucristo en el centro de la historia de la humanidad, todos los de antes, Abel, aquel hombre que fue asesinado por su hermano malo Caín, que le hacía sacrificios a Dios, ese hombre, y el resto que sigue en la historia sagrada, que era fiel al Padre,
que ofrecía holocaustos, símbolo o figura de el Cordero de Dios que sería crucificado en algún momento en la historia de la humanidad. Todos ellos miraban al futuro, a la cruz. Cuando Cristo finalmente sería muerto como el Cordero, derramada su sangre, ya no cubierto los pecados como cubría el sacrificio de los becerros, el sacrificio de los corderos, de los carneros, de los toros, solo los cubría, esperando que Cristo muriera y fuese eficaz el sacrificio. Miraban al futuro. Cristo estaba entonces ahora yendo por ellos. Qué impresionante fue aquello. Tú eres el Cordero. Tú eres el que representaba, el que eras el tipo cuando matábamos corderitos. Tú eres el que habría de morir por la humanidad y aún por nosotros. Y nosotros, ustedes y yo, estando hoy 2000 años y más aquí reunidos, miramos al pasado, a la cruz. Ahora ustedes y yo somos salvos mirando hacia lo que hizo Jesucristo en el Gólgota, en el Calvario, hace 2000 años. Ven. Entonces la conmoción que ocurrió allí en el seno de Abraham fue increíble. Todos ellos se gozaban de ver al Señor, se gozaban de ver a su Salvador, al Dios eterno que había encarnado en Jesús, el Cristo. ¿Y qué sucedió en la tierra? Miren, sale del infierno llevando cautiva la cautividad, lleva consigo a todos los santos, lleva con él a todos los que confiaron en él. Y cuando vuelve a la tierra, como una parada del infierno a la tierra, y trae con él a todas esas almas, ocurre un milagro que aún es todo un misterio. Miren Mateo 27, 52 al 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquellos cuerpos, mis hermanos, que estaban dormidos porque sus almas estaban en el seno de Abraham, cuando el Señor los levanta y hace una estación, una parada en la tierra antes de ascender al cielo, sencillamente resucitan y se muestran a muchos de aquellos que habían sido familiares, parientes, amigos, conocidos, se aparecen a ellos. ¡Qué maravilla! La muerte ya no podía resistirlos. Había aparecido la victoria del Señor después de la resurrección. Fueron liberadas las almas, volvieron a los cuerpos y aparecieron algunos. Esto, mi hermano lindo, tiene tan poco lo que es el texto y tan grande el milagro acontecido que un día entenderemos a cabalidad cuánto fue lo que aconteció. Vamos al tercer punto. El tercer punto es, ¿qué sucedió el domingo de resurrección entre Jesús y María Magdalena al amanecer y entre Jesús y sus discípulos al anochecer? Noten la distancia que hay entre uno y otro. Al amanecer estaba oscuro, dice el texto sagrado, cuando María Magdalena fue al sepulcro. Era de madrugada. Y luego, ¿qué sucedió ese mismo día al anochecer? Hay 12 horas. Hay 12 horas del mismo día domingo. ¿Y qué sucedió? Bueno, vamos a ver. Fue el encuentro de Jesús con María Magdalena
lo que hace que entendamos qué sucedió. Y dice así Juan capítulo 20 y versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. ¿Notan? Al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Como ven, ella estaba muy tempranito, estaba oscuro y la piedra ya había sido quitada. Muchos, en nuestra intención de glorificar esa resurrección gloriosa, en algunas películas preciosas, aparece Jesús saliendo de la tumba cuando la piedra es quitada por un ángel del Señor que la mueve. Tiembla la tierra y dice un texto sagrado que leyó el pastor Luis y al comenzar que el ángel movió la piedra. Pero no estaba movida la piedra para que saliera Jesús. Estaba movida la piedra para enseñarnos que Él ya no estaba allí. Hay una gran diferencia. El cuerpo glorificado de nuestro Señor no lo detiene nada. Nadie. Él atraviesa paredes. Él pasa por las puertas cerradas. Así es que Él salió del sepulcro, pero de la mañana vio quitada la piedra. María, así fue. Ya no estaba ahí. Habían corrido los apóstoles Juan y Pedro cuando María les informa que ya no estaba allí el cuerpo, y habían corrido esos dos discípulos. Pedro era mayor, Juan era un jovencito, y llegó primero Juan y vio lo que había pasado. Estaban los lienzos. Quiero que oigan esta palabra para desmitificar el sudario de Turín. Mucha gente piensa que el sudario de Turín es como un manto que Jesús usó durante su muerte y su resurrección. Pero el texto sagrado de Juan, que fue testigo ocular, dice que fueron sudarios, uno que tenía en la cabeza y todos los lienzos que tenía en el cuerpo. ¿Qué es un lienzo? A los cadáveres de los judíos los envolvían de una manera circular, como una momia en Egipto. Los envolvían y hacían una rueda o una vuelta alrededor del cuerpo con los lienzos. Y finalmente el texto dice que había un sudario en su cabeza. Un sudario era algo que cubría su cabeza, separado de los lienzos. No era un manto, dice el texto sagrado. Así es que cuando estamos mirando la historia, podemos entender que aquella sorpresa de María fue realmente excepcional. Y de los apóstoles, igual, cuando no lo vieron en la tumba. Pero un momento, a María Magdalena sí se le apareció. Porque Pedro y Juan volvieron de regreso a Jerusalén para contarles a sus amigos y compañeros y hermanos discípulos apóstoles que Jesús no estaba en la tumba. Pero María Magdalena se quedó en el sepulcro. Y miren lo que dice Juan 20, 11 al 17. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Detengámonos un momento ahí. Quiero que noten esto. En el arca del pacto que recibió Moisés la orden del Padre de hacer para ponerla en el tabernáculo donde el eterno Dios se habría de manifestar, ordenó que en el arca del pacto pusieran en el lugar donde la sangre se ponía una vez al año, dos ángeles, dos querubines, extendiendo sus alas el uno hacia el otro. Es decir, de un lado del arca estaba un ángel con sus alas extendidas
hacia el otro, que estaba del otro lado, con sus alas extendidas hacia el otro. Así está el diseño de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora observen. María mira dos ángeles. Uno donde estaba la cabecera, donde estaba su cabeza, y el otro donde estaban sus pies. El antiguo pacto había sido desplazado. Ya no era necesario el tener el arca de la alianza como un método para acercarnos a Dios. Ahora es Cristo el que nos da acceso al Padre. Benditos sean, hermanos míos. Sigamos mirando lo que dice el versículo 13. Y le dijeron los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: oigan, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Iglesia linda, cuando usted está leyendo eso, impresiona mi corazón lo que hemos leído. Usted puede darse cuenta de que le dice: no me toques, aún no he subido a mi Padre. Era el domingo muy temprano por la mañana. Él iba a ascender al cielo. No me toques. No podía nada contaminar su santidad. Era el Hijo de Dios resucitado en cuerpo glorificado, que María no podía reconocer al principio. ¿Por qué? Porque el recuerdo que María tenía del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario era un cuerpo desfigurado y una cara desfigurada y un rostro con hematomas, con golpes, con sangre, con heridas. Impresionante. Así lo recordaba María. Y el Jesús que se le aparece, que ella no reconoce, es precioso. Tiene un cuerpo, un rostro glorificado. Es el mismo Dios encarnado. Entonces, cuando Él le dice: María, en ese momento, su voz, dice el Señor en su palabra: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. En el momento en que Él le dice: María, entonces se da cuenta que es el Señor Jesucristo. No me toques, no he subido a mi Padre. Vaya, ve a ver a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Iglesia linda, fue por Jesucristo que tenemos un Padre en el cielo. Es por la obra de Cristo que fuimos aceptos en el amado. Es por la sangre que derramó, por la muerte que sufrió, por el perdón de nuestros pecados que llegó a través de Él, que ahora tenemos un Padre. Él es nuestro Padre y nos ama con amor eterno. Y además es nuestro Dios.
el mismo Dios eterno y Padre, cuyo Hijo unigénito es Jesucristo. Esto, mis hermanos lindos, es tan hermoso que todo lo que había hablado durante la última cena está a punto de cumplirse. Van a sufrir, van a llorar, pero no teman. Pronto su tristeza se convertirá en gozo. Ahora, pasemos rápidamente al atardecer, al llegar la noche. Ya vimos qué pasó en la madrugada, ahora miremos qué pasó en la noche. Miren lo que dice el encuentro de Jesús con sus discípulos. Ahora estamos hablando de la noche del domingo. Ahí va a ocurrir algo diferente. Y lo que ocurre es lo siguiente. Dice así Juan 20, 19 al 22 de esta manera. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, obviamente domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y nacieron de nuevo. Si usted se había preguntado cuándo nacieron de nuevo los discípulos, cuando recibieron al Espíritu Santo, engendrados por Dios. Ya Cristo estaba frente a ellos, ya había resucitado, había pagado el precio de sus pecados, estaba en la gloria, que pronto había ascendido al Padre y había decidido volver a la tierra, como había dicho: voy y vengo. Y ahora les da el nuevo nacimiento y nacen de nuevo. Hermanos lindos, qué maravillosa noche. Les había dicho todo aquello en la Santa Cena, el jueves antes de ser entregado, y ese domingo se está cumpliendo. Cuando dice les mostró las manos y el costado, la palabra en el idioma griego puede representar: miren mis manos, miren mi costado, y si quieren tóquenme. Ya no hay problema, ya ascendió, ya estuvo con el Padre, ya tiene la victoria. Hay un reencuentro con el Padre, mis hermanos, que si meditan un momentito, fue glorioso y ya lo van a ver. ¿Saben por qué? Porque el Padre, cuando estaba en la cruz del Calvario y Él era un pecado hecho derecho en todo sentido, pecado, el Padre no lo ve, aborrece al pecado. Sobre su Hijo, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice la epístola a los Corintios. Pero ahora había subido al cielo y el Padre le había recibido. Era una victoria, era un logro para la humanidad. Era el motivo por el cual Él había muerto y se había convertido por causa nuestra, al que no cometió pecado. A Él le hizo pecado. Había vencido, había logrado la victoria para nosotros. Así es que el ascenso al cielo fue algo glorioso. No se trata de no sufrir lo que Él habría sufrido. Él ya lo había hecho todo. Ahora podemos sufrir no por la causa más que de Cristo en nuestra vida y no por ninguna acción nuestra que sea mala, sino que sufriremos, dijo Él, por causa de su nombre. Y a ellos les tocaría sufrir por causa de su nombre, pero tendrían gozo en medio de cualquier circunstancia, porque recibieron al Espíritu Santo cuando nacieron de nuevo. Y entró a ellos. Ese gozo les dio el
poder de nacer por siempre y para siempre a la vida eterna. Déjenme entonces contarles que ese domingo de resurrección por la noche no estaba Tomás. A saber dónde andaba Tomasito, pero no estaba. Entonces Juan nos relata qué sucedió 8 días después. Miren Juan 20, 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás fue convencido. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Le están hablando, mi hermano. Le están hablando, mi hermana. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Y llegamos al último punto, el punto número 4. Entonces, ¿qué sucedió después que Jesús se despidió de María Magdalena en la mañana y antes que Jesús se presentara a sus discípulos por la noche? ¿Qué pasó en el ínterin, en esas 12 horas? Tratemos de ver si la Biblia nos da algún indicio de lo que sucedió. Y gracias, Señor, porque sí nos los das. Durante esas 12 horas, entre su aparición a María Magdalena y en la noche a los discípulos, Jesús, ya sabemos que había descendido al infierno y había arrebatado de Satanás las llaves de la muerte del Hades, y que con los santos había partido hacia la misma tierra, y aquí habían resucitado algunos y luego los llevó al cielo. Pero ¿qué sucedió en el cielo? ¿Acaso la Biblia registra el momento de la entrada gloriosa del Señor Jesucristo al cielo con la nube de testigos que llevaba con él? Sí lo hace. Miren el Salmo 24, 7 al 10. De nuevo David está haciendo una revelación de lo que acontece. Ustedes, puertas, levanten sus dinteles. Ensánchense ustedes, puertas eternas. Iglesia linda, las únicas puertas eternas son las del cielo. Ábranle paso al Rey de la Gloria. Es Jesucristo. ¿Y quién es este Rey de la Gloria?, preguntan los ángeles. Es el Señor, el fuerte y valiente. Es el Señor, el poderoso en batalla. Ese aplauso, déselo al Señor, hermano lindo. Déselo, por favor. Ustedes, puertas, levanten sus dinteles, ensánchense ustedes, puertas eternas, ábranle paso al Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor de los ejércitos. El Señor es el Rey de la Gloria. Para David, ese aplauso de nuevo, iglesia linda, ya que sienten hacerlo.
Para David es claro que el cielo está conmovido. Miran venir a un hombre. No lo olviden. Es un hombre. Así es que las puertas estaban cerradas cuando había entrado un hombre al cielo. Nunca. Pero no iba solo. Nube de testigos iban detrás de él. Nube de hombres. Todos los que habían creído en el Dios eterno, en el sacrificio de Cristo que ya había sido hecho, y lo seguían. Así es que es como un diálogo de los santos y los ángeles que el gran profeta David vio. Él vio esa experiencia santa, la vio espiritualmente. Y luego, permítanme llevarlos al libro de Daniel. Cuando hablamos del libro de Daniel, solemos asociarlo siempre al evento escatológico, es decir, a lo que va a suceder cuando retorne nuestro Señor Jesucristo. Y no debemos de olvidar, para entender por qué está esta cita aquí, que Daniel también profetizó las 70 semanas, 7 periodos tenía cada semana. 7 años significa por 70 veces. 70 por 7 son 490 años. Es decir, desde que el rey Artajerjes le dice a Nehemías, ve y construye la muralla de Jerusalén, hasta 490 años después que nuestro Señor Jesucristo moriría en la cruz del Calvario. Exactamente los 490 años fueron registrados por Daniel. Así es que no solamente tiene que ver con el futuro escatológico en la segunda venida de Cristo, sino que tiene que ver con lo que sucedió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que podemos entender que Él tiene una revelación. Veamos lo que dice la visión de Daniel en Daniel 7, 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Note el plural, tronos. Él vio que no ponían un trono, sino tronos. Y se sentó un anciano de días, que es el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, ángeles y ángeles, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Cuando usted mira a esa bestia, eran 4 bestias. Esta bestia es la muerte. La muerte terminó su señorío cuando Cristo la venció en su resurrección. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Habla del anticristo, habla del falso profeta y hablo de Satanás. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, nubes, símbolo de hombres santos, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Le da un aplauso a Jesucristo, iglesia linda. Le da un aplauso al Rey de Reyes. Le fue dado dominio y todo lo que ahora vivimos está bajo su soberanía. Ahora, para aquellos que estudian la Biblia con detenimiento, las profecías de la Biblia, algunas de ellas tienen doble cumplimiento. Esta es una forma teológica de entenderlo. Quiero que todos sepan que cuando estudié teología, mi maestro de escatología me explicaba: mira, Fernando, algunos de los que escriben la profecía divina la hacen ahora de inmediato en su cumplimiento, pero tiene un doble cumplimiento. Así es que cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, de nuevo habrá de cumplirse algo de lo que leímos en Daniel 7, 9 al 14. Pero en lo que nos concierne, en lo que nos interesa del ascenso glorioso de Cristo, cuando las puertas fueron abiertas, miró Daniel al anciano de días en su trono, pero había un trono a su lado que aún no había sido ocupado, y cuando llega Jesucristo, lo sienta a su diestra. Hermanos lindos, entonces entendemos que en el caso de Jesús se estaba dando el primer cumplimiento a esta profecía, y el segundo cumplimiento se dará cuando llegue el momento de la segunda venida gloriosa de Cristo, cuando el anticristo, el falso profeta y Satanás serán echados al lago de fuego. Eso está incluido dentro de lo que hemos leído. También Mateo nos habla de Jesús resucitado. Jesús resucitado es algo hermoso para entender lo que acabamos de mencionar. Mateo 28, 18 al 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente, mi hermano lindo, toda potestad le fue dada en el cielo cuando tomó su trono. El Padre le otorgó todo poder y lo dijo a los apóstoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y así confirma lo que Daniel profetizó. En Romanos 6:14 vemos parte de la maravillosa obra de su divina potestad. Y dijo el Señor en su palabra: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa obra maravillosa es su obra divina, mi hermano. ¿Quién de ustedes fue libre, de acuerdo a lo que dice la palabra, de todo pecado, de toda maldad? El Señor la llevó sobre sí, y por lo tanto no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Primera de Juan 3:8 dice así: el que practica el pecado es del diablo. Exactamente así dice Primera de Juan 3:8, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo no tiene nada que hacer con usted, no tiene arte ni parte con su vida. Para eso apareció Jesucristo. Él eso en la obra de la cruz, Él lo hizo para la gloria de su nombre. Venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y por eso dice Colosenses 2:15 esta maravillosa verdad: y despojando a los principados y a las potestades, habla de huestes de maldad, habla del diablo y de sus ángeles caídos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea su nombre. Hermanos lindos, así fue. Y sigue siendo un regalo que los ángeles fueron testigos de la caída de Satanás. Vieron cómo aquel desfile triunfal de Jesucristo le mostraba a los ángeles del cielo que habían sido derrotados, y públicamente los exhibió sobre ellos triunfando en la cruz. Y así recordemos las palabras de Jesús cuando anunció su muerte. Estas palabras son muy importantes. Juan 12:31 dice así. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora
el príncipe de este mundo será echado fuera. No está diciendo cuando yo vuelva, ahora lo voy a vencer en la cruz del Calvario. Ahora está siendo echado fuera de la vida de estos hombres que son santos, fuera del poder de este príncipe del mundo, los que son salvos. ¿Quién de ustedes es salvo, mi hermano lindo? Levánteme su mano, diga conmigo: el diablo no me puede tocar. Fue vencido por mi Cristo que mora en mí en la cruz del Calvario. Dele un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Ahora no es el día postrero, el diablo ya está vencido. Cuando usted tenga una experiencia negativa, y puede tenerla, conozco miembros de la iglesia que han sufrido la experiencia de visitación de espíritus inmundos que han estado perturbándoles en un momento dado. Solo repréndalos, solo eche fuera en el nombre de Jesús el estorbo. Cuando se ponga preocupado de que hay ruido, de que hay cosas raras, simplemente échelos fuera en el nombre de Jesús, porque ya fue vencido y usted tiene a Cristo en su corazón. Dice el libro de Daniel 7:21 al 22: y veía yo que este cuerno hacía guerra, habla del diablo, contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dele un aplauso al Señor. Usted tiene poder para echar fuera al enemigo, fuera de su vida. Así dice el Señor. El decreto del Padre, Jesús lo estableció. El reino de los santos está hecho. Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz admirable. Nunca le tema a Satanás. Nunca le tema a los demonios. Nunca le tema a los espíritus inmundos. Ya están vencidos para usted. Ya Cristo los venció y Cristo está en su corazón. Y llegamos a una conclusión. ¡Qué domingo de resurrección! ¡Qué increíble lo que hizo nuestro Señor! Toda la escena la tenemos en el sepulcro abierto. Toda la memoria la tenemos cuando Él ya no está ahí. Hasta hoy en el jardín de la tumba allá en Israel, dice en la puerta: no está aquí, pues ha resucitado. Pero todo lo que sucedió ese domingo de resurrección abarcó toda nuestra vida hasta la eternidad. Por eso dice Apocalipsis 1:17, cuando el apóstol Juan fue visitado por Jesucristo: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Den ese aplauso. Juan vio a Jesucristo vivo, con la victoria para gloria de su santo nombre. Y por esa esperanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue la primicia, nosotros también esperamos nuestra resurrección. Por eso dice Primera de Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Le dan ese aplauso, mi hermano lindo, porque Él resucitó, los muertos también resucitarán, y también nosotros seremos transformados. Su resurrección garantiza nuestra resurrección. No es más que una verdad, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo está asegurándonos nuestra resurrección. Si yo muero, usted va a la tumba, mira solamente lo que puede ver de la lápida
y mira algo muy hermoso, tal vez en algún bonito cementerio, tal vez no, pero ahí está mi cuerpo, durmiendo, pero yo estoy en el cielo con mi Señor. Pero un día, cuando Él vuelva en su segunda venida y suene la trompeta, yo resucitaré de esa tumba y todos los muertos resucitaremos de esa tumba. Juan 11:25 dice así, les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dele un aplauso con más gratitud, mi hermano. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Póngase de pie, iglesia linda. Es un deleite para mi corazón el haberles predicado en este domingo de resurrección, de las 12 horas que transcurrieron entre su aparecimiento a María y el aparecimiento a sus discípulos. La obra fue perfecta. Estuvo en la tierra 40 días después de haber resucitado. 40 días. Subía y bajaba. Nadie lo miraba. Subía y bajaba. Hasta que en un momento llevó a los discípulos al monte de los olivos, cerca del Getsemaní, donde había sufrido el dolor más grande, moral, de su vida, cuando derramó gotas de sangre. Y estando en ese lugar, en el lugar del monte de los olivos, los bendijo. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les garantizó esto: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y diciendo esas palabras, comenzó a ascender. Se fue levantando hacia el cielo. Los discípulos se arrodillaron. Era su Dios, era su Salvador, era su Señor. Una nube cubrió el cuerpo de Jesús y desapareció. Y desde entonces está en el cielo, en el trono de luz del Padre, porque Dios es espíritu, el Padre es espíritu, Cristo era espíritu, el Verbo era espíritu. Ahora, en ese trono de luz, hace 2000 años, se mueve Jesús entre la luz inmaculada de nuestro Padre. Ahí hay un hombre, el único hombre que vino a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y está guardando cuando el Padre le diga: ve a las nubes de la tierra y arrebata a tu iglesia, rapta a tus hijos y a tus hijas, dales cuerpos de gloria como el que tienes y tráelos conmigo, porque pronto habré de hacer juicio sobre la tierra y ellos no estarán durante mi ira.
en cualquier momento, iglesia linda. Con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, Jesucristo nos levantará. Y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Porque con su resurrección, la obra fue perfecta. Cierre sus ojos. Gracias te damos, Jesús, por este domingo de resurrección, por la conmemoración de un domingo en el que tuviste la victoria sobre la muerte, en el que tuviste la dicha de darnos a nosotros el motivo de tu sufrimiento justificado. Nos diste el perdón de nuestros pecados porque tú padeciste en lugar nuestro. Y con tu resurrección nos diste la vida eterna. Si algún hombre o alguna mujer estuviera en la iglesia hoy y aún no tiene a Cristo en su corazón, haré una oración para que el Señor pueda entrar dentro de usted. Por favor, repita conmigo con todo su amor y agradecimiento estas palabras: Jesús, te necesito. Veniste a este mundo a morir por causa de mis pecados. Te confieso, mi Salvador. Tomaste mi lugar en la cruz del Calvario y tu sangre derramada me limpia de todo pecado. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te pido que me perdones, que me recibas hoy como tu hijo. Tu sangre me limpia y soy una nueva criatura a partir de este día. Y creo en mi corazón que después de haber muerto, resucitaste al tercer día y eres Dios. Entra a mi corazón por medio de tu Espíritu Santo